Antes que nada te pido que te suscribas a Bible Stories. Ahora sí, que comience el vídeo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy empezamos nueva serie que va a ser sobre el personaje Josué de la Biblia. Y de hecho tenía entre Josué o Daniel. Pero considero que la historia completa de Josué no es tan conocida como la historia completa, ojo, completa, de Daniel. Así que pues terminé escogiendo este personaje porque creo que es un poco más fresco hablar de toda su historia. Y de hecho tiene varios datos interesantes. Y como saben, este primer capítulo va a ser como todo lo que pasa desde que nace hasta que empieza realmente su historia en la Biblia. O sea, todo lo que no está como no tan bien registrado en la Biblia. Así que comencemos. Su nombre original era Oseas. De hecho, no es que me lo esté inventando. De hecho, en la Biblia, en números 13, 16, 17, dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles. Ah, no, perdón, me equivoqué. El 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Así que originalmente cuando pues su padre lo tuvo, que se llamaba Nun, le puso el nombre de Oseas. Sin embargo, pues Moisés decidió que le pusiera el nombre de Josué, que es el que todos conocemos. Y este es un dato que pues no se sabe mucho. Nació en el 1355 a.C., unos 4 o 5 años antes de que Moisés se exiliara pues voluntariamente. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Moisés aproximadamente se exilió cuando tenía 40 años. Y él nació en el 1391 a.C., más o menos. Entonces restémosle 40 pues a 1391. Queda 1351, más o menos. ¿Y cómo sabemos que se exilió de 40 años? Porque él estuvo en la tierra de Moria con Séfora y bueno, toda esa historia 40 años. Y cuando él regresó a Egipto tenía 80. Así que 40 años en Moria más otros 40 años, pues dan 80. Es matemática básica. Entonces podemos saber que Josué vivió en Egipto más o menos unos 45 años. 45, 40 años más o menos. Hasta que ocurrieron las 12 plagas, el Mar Rojo y toda esa historia. Y de aquí hasta Cades Barnea, que luego hablaré un poquito de qué fue lo que pasó en esa área, no está muy documentada su historia. Lo único que se sabe es que cuando lo del monte Sinaí, el becerro de oro, él se mantuvo fiel. Y de hecho, dice que ya en la segunda vez que él tardó como 40 días Moisés, él subió al monte, pero no pudo subir con Moisés. Por ejemplo, Moisés estaba aquí, Josué se tuvo que quedar aquí. Porque claro, luego le pasaba algo estando en la presencia de Dios. Y eso es como lo poco que se sabe de él. Hasta que ocurre Cades Barnea. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Cades Barnea? Bueno, ocurre la de los dos exploradores. Que resumiendo mucho, es que Moisés coge a 12 personas, una de cada tribu. Por cierto, Josué era de la tribu de Efraín. Y les dice que pues inspeccionen toda la tierra de Canaán, que iba a ser suya. Y ocurrió todo esto y tras 40 días, por aquí dice, en números 13-25, al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. Y creo que ya el resto se sabe de la historia. Josué y Caleb dijeron que era hermosa, habían gigantes pero que se podían conquistar. Mientras que los otros 10 o las otras 10 tribus básicamente dijeron que era imposible conquistarla, pero que pues sí era hermosa la tierra y se podían cultivar muchas cosas. Así que ocurre
una rebelión en las tribus, que de hecho casi apedrean a Moisés, que ya para estos tiempos debía rondar los 83 años más o menos, y ocurre el destierro de los 40 años, en donde pues fue muriendo poco a poco esa generación que había desobedecido a Dios, menos Josué y Caleb. Y esto, pues, para el que ya haya leído la Biblia, pues no les será sorpresa, pero esto va a repercutir mucho en lo que pasará en los siguientes capítulos, o bueno, lo que pasará después de la muerte de Moisés. Y entonces están 40 años vagando por el desierto, hasta que por fin pueden salir del desierto y ocurren un par de enfrentamientos, como por ejemplo contra los amorreos. Creo que esta fue la batalla en donde Moisés debía alzar las manos, y como pues claro se cansó y ya tenía más de 100 años, como no se habían inventado las muletas, dos amigos tuvieron que sostenerle los brazos hasta que pues ganaran la batalla los israelitas. Y pues Josué obviamente estuvo en estas campañas porque él era un líder militar. Hasta que ocurrió la muerte de pues Moisés en el Monte Nebo. Y en Deuteronomios 31 oficialmente le da el legado de ser el líder de Israel. Porque claro, Josué era un líder militar, pero no era un líder espiritual ni un patriarca. Y Dios le ayudó, de hecho en Josué 1:9 creo, Dios habla con él y le dice que pues no tema, que él le va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y pues Moisés murió en el 1271. Uy, que le di al escritorio. Murió en el 1271 antes de Cristo, a sus 120 años. Ya para estas épocas Josué debía tener unos 90, 80 años. No estaba joven precisamente. Y así empieza la conquista de Canaán, con un líder que si bien era militar, no era muy experto en cuanto a lo espiritual y en comunicación con Dios. Con Moisés muerto, que los había aguantado más de 40 años. Y con gigantes habitando los lugares. Y así es como empieza la aventura de Josué, que veremos en los siguientes vídeos. Creo que el que se ha avispado ya sabrá cuál va a ser el siguiente capítulo. Y tuvo un hijo llamado Otoniel. No se sabe cuál era la madre, pero pues obviamente tuvo que estar casado para tenerlo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta historia promete mucho. De hecho, no mucha gente sabe en qué año nació. Yo de hecho tampoco sabía. Lo reconozco. Pero es interesante como todas estas curiosidades y relaciones que hay entre Josué y Moisés, pues mucho antes de que Moisés muriera. Y esto ha sido el video por hoy. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que estos podcasts también los puedes escuchar en Anchor FM. Y de una vez puedes ir y mirar el video Jaco Studios, que es más de historia, que está a punto de llegar a los 100 subs. Chao.